Escenas como esta en la que los familiares de unos procesados por hurto agreden a un equipo periodístico de Noticias Caracol. Guarda vía atrás. Ahí vamos con él. Hola, soy Katia Ospino. Hoy no vamos a hablar de políticos, bueno sí, una salpicadita. Tampoco vamos a hablar de narcotráfico, corrupción y todos esos asuntos, claro que no. Hoy es 9 de febrero, Día del Periodista. En el 2020, el Estado colombiano apuntó nuevamente sus armas, sus recursos y su capacidad de intimidación contra la prensa. Y todo esto ocurrió al mismo tiempo que la pandemia y la crisis económica sacudieron a la industria de los medios. No sabe uno si después de escuchar esto debemos llorar, afligirnos o salir corriendo de este país. Hoy es un día especial para nosotros, los periodistas, pero hay una pregunta. ¿Hay algo que celebrar? El panorama es desalentador, pero depende de nosotros si le sacamos provecho a la crisis. Por eso, me permito hacer este análisis y esta reflexión de la situación del periodismo y de los periodistas en Colombia. En Colombia, con una opinión polarizada, dividida vergonzosamente entre derecha, izquierda y centro. Javier Ortega es la voz de los tres. Con sus brazos rodea todo el tiempo a sus compañeros como señal de unidad. Le arrebataron del cuello su credencial de periodista y en su lugar aseguraron otro candado. Ahora se confirma legalmente la identidad de los tres excomunicadores del diario El Comercio. Colombia es el segundo país en Latinoamérica donde es más letal ejercer el periodismo y la prensa después de México. Aquí cada día es más complicado y riesgoso informar y más en tiempo de desinformación, en tiempos en donde el ruido que produce el tráfico de la información que se produce en las redes sociales. Es muy complejo informar en un país como este, donde los periodistas pierden el horizonte creyéndose poderosos para acabar como serviles del poder. Pero aún más peligroso es hacer periodismo en este país, donde se viola sin asco los derechos humanos. Se logró hace poco un proceso de paz y la violencia contra la prensa aumentó, como en los tiempos de guerra, como en aquellos tiempos donde el conflicto interno estaba agudizado. Ya tenemos encima un desplazamiento masivo interno, además, masacres de líderes sociales a diario, milicias de paramilitares enfrentándose entre sí y con la población civil para acaparar los territorios de narcotráfico, puertos marítimos y las rutas más importantes de extracción y exportación de droga. Y como si fuera poco, un Estado que ve en el periodismo independiente el problema de fondo de este país. Un Estado que nos perfila como enemigos y se inventa 1000 formas para amputar la información y evitar que el debate público de sus desaciertos y errores se expanda. Activan bodegueros, ahora un jefe de Estado presentador de televisión. En fin, es lamentable y vergonzoso que hoy Día del Periodista se ratifique esto que acabo de decir. La FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, a quienes aplaudimos de pie por la labor incansable durante 25 años para velar por la libertad de prensa y de expresión. Ellos acaban de revelar que se registraron 449 ataques a la prensa en tan solo 2020 y 618 amenazas en los últimos 4 años. Bueno, pues ante todo lamentamos muchísimo el fallecimiento de Felipe Guevara, de este comunicador vallecaucano. Acribillaron a tiros a un presentador de televisión en Ecuador que denunció actos de corrupción durante la pandemia. Se trata de Efraín Ruales, de 36 años. El 2020 fue un año difícil y violento para el ejercicio periodístico. Fueron amenazados 193 periodistas, uno cada 2 días, un 10% más que en el 2019. Además, hubo 2 asesinatos, el de Felipe Guevara en la ciudad de Cali y el de Abelardo Liz, un comunicador indígena del Cauca. Todo esto pone a Colombia como el segundo país más letal del continente, después de México. 193 periodistas fueron amenazados en medio de un confinamiento, en medio
de este año tan difícil que acaba de pasar como fue el 2020. 40 hostigamientos, 36 periodistas colombianos son víctimas en este momento de acoso judicial, 10 portales web, 10 portales periodísticos fueron objeto de ciberataques y otros 10 periodistas fueron víctimas de una vulgar e intimidante operación de espionaje. 8 periodistas en Colombia sufrieron desplazamiento y 4 fueron exiliados. 2 periodistas asesinados, pero en los últimos 4 años van 8 asesinados, 8 periodistas asesinados en Colombia. Secuestraron a 1 y 4 mujeres. 4 periodistas sufrieron violencia sexual. De acuerdo a las cifras divulgadas por la FLIC, desde 1992 han asesinado a 96 mujeres periodistas en todo el mundo. Y entre 2010 y 2020 fueron asesinadas al menos 70 mujeres periodistas. Y lo más espeluznante y aterrador de las revelaciones del informe de la FLIC es que los presuntos autores de los 449 ataques a la prensa en 2020 son funcionarios públicos. 115 casos o 115 funcionarios son señalados de cometer ofensiva contra los periodistas. Es importante mencionar y destacar que en 61 agresiones o ataques están involucrados uniformados de la fuerza pública. Las ciudades donde más se reportan casos son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Córdoba. Pero a pesar de toda esta tragedia, el periodismo sigue vivo. Aún en medio de la crisis, el periodismo independiente está aportando una cuota valerosa y valiente de transformación profunda. Hoy existe un pequeño o un reducido grupo de colegas con vocación y dedicación al periodismo de investigación. Son esos mismos que se han creído de verdad influyentes al tener la posibilidad desde sus espacios de hacer que los poderosos rindan cuenta de sus actos corruptos o, en su efecto, que no se puedan nombrar en cargos públicos y privados a personas con dudosa procedencia. Otra cosa que no podemos perder de vista es que la información que manejamos como periodistas e investigadores no nos hace más poderosos que los poderosos, más aún cuando ellos le temen a lo que nosotros revelamos. Y para que esto siga tomando impulso y se vuelva a fortalecer, los viejos, los actuales y las nuevas generaciones de periodistas, esos que están en las aulas de clase de las universidades, deben interiorizar que nosotros no somos jueces, fiscales, magistrados. Nosotros somos trabajadores del pueblo, de la opinión pública, de los desfavorecidos, de los que no tienen voz. Somos los encargados de informar y tenemos que seguir difundiendo la verdad hasta las náuseas. Solo así vamos a ayudar a que las personas tomen buenas decisiones y que reflexionen sobre lo que es mejor para ellos y para el país. Es que no puede ser posible que aquí tengan que venir reporteros del Washington Post, del New York Times, para que puedan develar los secretos mafiosos y corruptos de la maquinaria institucional del gobierno y los militares. O que Roy Barreras siga alternando su trabajo como político y congresista y siga chiveando la prensa. Ojo con eso, algo estamos haciendo mal y es nuestra responsabilidad definitivamente. Y esto que digo es en serio. Solo un puñado pequeño de periodistas en este país está llevando a cabo las buenas prácticas de periodismo. Otro grupo muy numeroso están perdiendo la capacidad de narrativa e investigación al convertirse en séquitos irrefutables del poder y de la mal llamada política. Sí, así es, la violencia, la crisis de la ética y la política tienen jodido a muchos periodistas y sí, por supuesto también al periodismo en Colombia. Son todos estos elementos los responsables de la pérdida de credibilidad del periodismo y qué decir del monopolio de información que manejan los influencers y generadores de opinión. Y sé que me lo van a discutir, pero ¿cómo negar que hoy tenga más audiencia y credibilidad este gran hijueputa greñudo? Noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. O sea que el señor armó tremendo show pues en Revista Semana con las lameculos de toda la vida de siempre, las tías Uribe. Que se ha ganado el corazón de millones, incluido el mío.
lo confieso, madreando políticos y periodistas que no hacen bien su trabajo. Don Tiparaco tiene más audiencia que cualquier medio tradicional. ¿Y eso es gracias a qué? A que los que se hacen pasar como periodistas intelectuales y respetables se han dedicado a jugar sucio, manipulando desde sus tribunas la rigurosidad de la verdad. Eso por un lado. Y por el otro lado, el desafío por el miserable pago que recibe un periodista por su trabajo. Eso ha obligado a que centenares de ellos se dobleguen ante los billetes de corruptos y mafiosos. Hace pocos minutos fue capturado en Bogotá el periodista Miller Rubio, quien es señalado de tener nexos con el reconocido esmeraldero, alias Pedro Orejas. Así que no es mucho lo que hay que celebrar en este día. Máxime cuando nuestros periodistas se están volviendo replicadores o voceros de las fuentes oficiales. Les envían un boletín de prensa y lo publican tal cual lo reciben, sin modificarles una coma. Van a las ruedas de prensa y no preguntan nada para no incomodar al que les da la pauta publicitaria. Y si preguntan, se entregan en elogios y halagos. ¿Dónde está la visión específica del periodismo? ¿Dónde carajo la dejaron para ir a recogerla así sea con pala? Estas son las prácticas que dejan en evidencia la gran diferencia que hay entre la crisis de los grandes medios y la profunda crisis de ética en los periodistas. Son dos cosas muy distintas y hay que tenerlas muy claras. A esto le sumamos la pérdida de influencia de los periódicos impresos y, por supuesto, de las revistas impresas y de la televisión, frente a la revolución de las plataformas digitales, las cuales siguen siendo un desafío y al tiempo una oportunidad para los que hacen periodismo independiente, los que tenemos la autonomía de informar. Pero el tirón de oreja no es solo para los que se untan de las malas prácticas periodísticas, también es para ustedes, la audiencia o la opinión pública. ¡Ey, marica! Ustedes no pueden pretender que nosotros publiquemos justo lo que ustedes quieren escuchar, ver o leer. Joda, manda cáscara. ¡Ey! Tenemos toda la responsabilidad de ser veraces, rigurosos y oportunos con la verdad. Pero no, cuando no escuchan o ven lo que ustedes quieren, arrancan las campañas de denigración y difamación, insultos y malaquerencia por los periodistas. ¡Ey! ¿Por qué se trata con los que nos atrevemos a incomodar al poder, haciendo contrapoder? Periodismo de verdad. Un ejemplo. 1. Cuando registramos hechos sobre las FARC y lo que publicamos no es de su agrado, nos llaman guerrilleros, mamertos. Y cuando hablamos de autodefensas, nos llaman paramilitares. Y si no le es suficiente, nos tratan de puta, marica, lesbiana y cuánta porquería se les viene a la boca. Estamos jodidos. Eso se llama polarización. Y por último, un llamado especial a los periodistas de las regiones. Ustedes, que son un eslabón importante para los medios tradicionales. Y los que no están en esa línea, los invito a que se atrevan a informar. Desechen esa vieja filosofía que los periodistas de Bogotá son los buenos y ustedes solo son unos cargaladrillos. No, señor. Rompan ese esquema desde sus regiones. No les dé miedo incomodar con sus trabajos por el temor a perder audiencia o apoyo en sus territorios. Yo me atreví a hacerlo desde una región cercada por la mafia y clanes políticos y creo que estoy abriendo una trochita para que otros la puedan seguir. Hay que tener la capacidad de derrotar el miedo investigando, opinando y publicando la realidad, la verdad. Sean rigurosos, aun cuando estén rodeados de periodistas y de colegas que manipulan su cercanía con el poder para controlar la pauta publicitaria, el gremio periodístico, las oportunidades de trabajo, la financiación de sus intereses y los de su rosca. Esos que se creen faro de moralidad cuando se revuelcan en la miseria de su propia mediocridad. De esos hay en todas las regiones, empezando por la mía. Nos vemos muy pronto con algo que estamos preparando, algo muy especial. Se les quiere. Feliz Día del Periodista.